En esta lección te voy a explicar cómo tú puedes compilar tus assets, es decir, tus archivos JavaScript y archivos CSS con este paquete Vite. A partir de la versión 9 de Laravel se ha sustituido Webpack por este otro paquete, ya que ellos consideran que es una herramienta muchísimo más rápida y más eficiente al momento de trabajar tanto en la parte de nuestro entorno de desarrollo y también para llevarlo a producción. Entonces Vite es eso, es simplemente un paquete que nos va a permitir a nosotros compilar nuestros archivos de JavaScript y también nuestros archivos de CSS, nuestros estilos, en los proyectos de Laravel. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros instalamos Laravel, aquí tengo un proyecto recién instalado, o casi recién instalado, vemos que por defecto aquí abajo aparece un archivo llamado vite.confi.js. Si lo abro, fíjate lo que contiene. Simplemente vamos a ver la configuración de Vite para Laravel 9 o a partir de Laravel 9. Supongamos que tú instales Laravel 10, igualmente vas a trabajar con Vite. Si instalas Laravel 11, también vas a trabajar con Vite. ¿Sí? Lo importante es que sepas es que es a partir de la versión número 9 de Laravel que este paquete se está utilizando, que se cambió por Webpack. Anteriormente veíamos aquí abajo un archivo de Webpack, el archivo de configuración, y un pequeño mapeo. En este caso, solamente podemos observar los inputs, es decir, las entradas. No hace falta hacer como un mapeo, es decir, la entrada y la salida de los archivos. Anteriormente se colocaba, por ejemplo, que este archivo iba a apuntar a otro archivo CSS dentro de la carpeta public. En este caso no hace falta, simplemente colocamos nuestras entradas, es decir, aquellos archivos CSS de JavaScript que nosotros mismos vayamos creando durante el desarrollo de nuestro proyecto, lo agreguemos aquí para ir compilando. ¿Ok? Ahora bien, fíjate que aquí tú observas que tengo resources SAS app.scs. En este caso se está utilizando SAS porque aquí en este proyecto yo instalé Laravel UI y por lo tanto el Laravel UI me viene con Bootstrap. ¿Ok? Estos archivos los encontramos aquí en resources, CSS, bueno, el que viene por defecto, JS, aquí está, y también SAS. Tenemos esta carpeta SAS porque, vuelvo y repito, tengo instalado Bootstrap. Si vamos a otro proyecto de Laravel 9, aquí lo tengo, igualmente vemos el archivo bit.confi.js, pero las entradas son distintas. Fíjate que va directamente a recursos, css, a.css y al js. ¿Ok? Fíjate que acá en recursos no tengo esa carpeta SAS, solamente css y js. ¿Vale? Eso para que sepas, para que no te confundas. Si de repente tú practicas lo que te voy a mostrar en este video con Laravel 9 y Laravel Breeze, por ejemplo. Aunque aquí yo tenga Laravel UI con Bootstrap, eso no quiere decir que este procedimiento no te sirva, obviamente te va a servir. Bien, cierro aquí y vámonos al navegador. Vamos a ver qué ocurre acá. Si le doy en Login, aquí arriba a la derecha, me voy a la vista Login y fíjate lo que me dice. Me dice que Vite Manifest no fue encontrado. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque nosotros tenemos que levantar el servicio de Vite. Cuando nosotros vayamos a trabajar, a desarrollar nuestro proyecto, es importante levantar el servidor de Vite para poder ver los cambios en el navegador. Entonces, eso es lo que vamos a hacer primeramente acá en la consola. Pero antes que nada, para que te pueda funcionar correctamente, si es primera vez o si tu proyecto de Laravel 9 o superior está recién instalado, debes de colocar este comando npm install, en dado caso que nunca lo hayas hecho, ¿ok? npm install y le das enter para que te instalen las dependencias y te pueda aparecer esta carpeta que ves aquí de Node Modules, ¿ok? Entonces, como ya yo apliqué ese comando, pues no lo voy a volver a hacer. Bien, para levantar Vite simplemente tenemos que colocar npm run dev, que este comando con Webpack lo utilizábamos para compilar los assets para desarrollo. Esto es algo parecido, pero en este caso no va a compilar nada, sino que va a mantener arriba el servidor y Vite va a permanecer escuchando
los cambios que nosotros hagamos en nuestros archivos CSS, los que estén mapeados o los que estén dentro del archivo de configuración, también va a escuchar los cambios que hagamos en nuestros archivos JavaScript y también en nuestras vistas. Entonces, si le doy Enter, fíjate lo que ocurre. Aquí aparece esto como resultado y me dice que, bueno, que está listo el servidor de Vite, me dice la versión. Esta IP o esta dirección que vemos aquí, pues simplemente es donde está levantado el servicio y es el puerto que está utilizando. Eso no lo vamos a tocar, simplemente lo dejamos allí. Si necesitamos aplicar, por ejemplo, un comando de Artisan, es necesario irse a otra consola. En este caso, esta herramienta me permite tener varias aquí. Como puedes observar, esta es la 1 y si le doy aquí es la 2. Entonces aquí yo podría colocar mis comandos de Artisan, da caso que necesite aplicar alguno. Y este lo dejo así levantado. ¿Para qué? Para que este error ya no me aparezca. Le voy a dar F5 y en este caso debería de aparecer ya el formulario de login con sus estilos predefinidos. Ahí está, en este caso estoy utilizando Bootstrap, vuelvo y repito. Y fíjate, aquí está, también puedo ver lo que es el registro y aquí lo vemos. Muy bien, nos devolvemos al login. Y sí es importante aclarar que si tú abres esto en el navegador Brave, voy a abrir un momentico esto, que sería este, Brave, el de León, el navegador Brave, posiblemente no se vean los estilos bien, aunque tengas levantado el servidor de Vite. Es importante que lo sepas por si te pasa, por si logras ver el formulario pero sin ningún estilo. Es por el navegador. Algo pasa allí, no he investigado bien, no he averiguado bien, algo pasa que no levanta bien los estilos con ese navegador. Por eso es que tengo aquí Chrome. ¿Ok? Te estoy mostrando esto en el navegador Chrome. Lo primero que vamos a hacer es cambiar, por ejemplo, algún texto en este label. Puede ser. Para que tú veas lo que ocurre. Vamos a ver aquí al código. Vamos aquí a Resources. Eso está en Vistas, Add, en Login. Bien. Voy a minimizar esto para que se vea mejor. Y voy a buscar ese label. Ese es... Aquí está. Aquí está el label. Y si yo le cambio un texto, por ejemplo, le voy a agregar aquí punto, punto, punto y unos números. Si me voy al navegador, fíjate que yo sin recargar la página, automáticamente me ha colocado el cambio aquí, el cambio que yo hice, ¿sí? Esto se debe porque tengo corriendo el servidor de Vite, como te mostré acá en la consola, ¿vale? Y fíjate que acá, digamos que Vite escucha ese cambio, en este caso fue en mi vista login.blade.php, como observamos acá, y automáticamente pues envía ese cambio al navegador. Entonces no hace falta recargar la página, sino que Vite se mantiene allí escuchando los cambios que uno haga. Entonces vamos a hacer otro cambio. En este caso voy a cambiar, por ejemplo, voy a escribir aquí otra clase para cambiar un poco los estilos. Simplemente un ejemplo. Por ejemplo, este background danger que coloca un fondo rojo. Estos son clases de Bootstrap, pero si estás utilizando, por ejemplo, Tailwind CSS, entonces practícalo o haz la prueba con clases de Tailwind, obviamente, ¿no? He colocado esto, me voy al navegador y fíjate que automáticamente, sin recargar el navegador, me coloca el fondo rojo, pues que yo coloqué según la clase. Ahora, yo me voy a ir para acá un momentico. Y antes de hacer otro cambio, quiero mostrarte aquí en vistas, en layouts, algo también muy importante. En los layouts principales que nosotros agreguemos a nuestro proyecto, es importante colocarle la siguiente directiva. Es una directiva de Blade que nos permite llamar a los inputs de Vite. ¿Ok? En este caso, fíjate que aquí tengo @Vite y está llamando a recursos SAS app.css, que es donde están los estilos de Bootstrap, y también esto, que serían los archivos JavaScript. En este caso, pues es uno solo. Sea que tú instales Laravel UI o Laravel Breeze en tu proyecto o cualquier otro paquete, pues automáticamente te va a configurar esto. Antes lo hacía con la etiqueta link, con la etiqueta y la etiqueta script. ¿Sí? Te colocaba aquí los assets que tú necesitabas.
pero en este caso Vite lo hace con una directiva, ¿sí? Tú no tienes que hacer más nada. Ahora, si tú vas a agregar un nuevo archivo, sí tienes que colocarlo acá para que se pueda ver los cambios. Bien, voy a cerrar esto por ahora. Voy a quitarle este background, este texto. Si voy para acá, ya volvió a la normalidad. También puedo quitar ese texto acá que le agregué al label. Y ahí lo tenemos. Bien. Vamos ahora aquí al archivo, a la carpeta en Resources SAS, por ejemplo. Abro este y agrego aquí algún estilo. Supongamos que estoy agregando aquí código SAS, obvio. Pero en este caso simplemente voy a hacer label. A los label quiero cambiarle el fondo, background color. Y vamos a colocar aquí algo que se note, este violeta. Y listo. Como este archivo está dentro de la directiva Vite de nuestro layout, se va a ver de una vez. En teoría, vamos a ver. Verificamos acá y no lo vemos. Ahí está. Y ahora sí, a veces hay que esperar ciertos segundos para que realice los cambios acá, el servidor de Vite. Y luego sí vamos a poder ver los cambios. Fíjate que en cada label me colocó ese background violeta. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar un archivo? Vamos a hacerlo. Vamos a agregar, por ejemplo, esta carpeta que dice CSS. Este archivo no está agregado a nuestro archivo de configuración de Vite. Por lo tanto, vamos a colocarle, por ejemplo, el mismo label. Vamos a colocarle otro estilo. Y vamos a colocarle un text decoration. En este caso, vamos a decirle uno que se note. Este tal vez. Entonces, obviamente, si nos vamos al navegador, fíjate que no se ve el cambio. Porque ese es un archivo que no está en la configuración de nuestro archivo de configuración, valga la redundancia, de Vite. Aunque yo le dé F5, no se va a ver. Entonces, si me vengo para acá, me vengo para el archivo vite.config.js y tengo que agregarle aquí yo mis estilos. Entonces sería, en mi caso, resources slash, en este caso está en CSS. Esto también es por si tú agregas un nuevo directorio a esa carpeta de resources, de recursos, y lo llamas mis estilos, por ejemplo. Entonces ahí estás personalizando lo que es el directorio y también los archivos que estás colocando allá adentro. Dentro de este directorio CSS está app.css. ¿Ok? Esto, vuelvo y repito, en dado caso que el archivo no esté acá. ¿Sí? Como esto está configurado con Bootstrap, me configuró este archivo. ¿Sí? Pero, te muestro aquí nuevamente, si estás utilizando, por ejemplo, Laravel Breeze, ya este archivo en CSS, app.css, ya te lo coloca acá. Porque Laravel Breeze utiliza Tailwind CSS en vez de Bootstrap. ¿Vale? Entonces, supongamos que aquí tú quieres colocar otro archivo que se llame mi estilo, que es lo que estoy haciendo yo en el otro proyecto. Y allí tú colocas tus estilos personalizados, ¿sí? Entonces, voy a colocar esto como estaba antes. Ahora sí, cierro esto, me devuelvo al proyecto que tenía. Entonces, este es el que estoy colocando, me falta aquí la coma. Ya coloqué aquí el CSS que quiero agregar. Y me faltaría abrir mi layout, y agregarlo también acá en mi archivo, en la directiva @vite. Entonces voy a copiarme esto, me voy aquí al layout y lo coloco acá. Sería resources css app.css. Entonces este procedimiento lo vas a hacer siempre y cuando estés agregando un nuevo archivo dentro del mismo directorio que te aparezcan acá o en un directorio diferente. Eso. Tienes que agregarlo aquí en el archivo de configuración y en tu layout principal o el que estás utilizando, ¿vale? Para que te pueda funcionar. Cabe resaltar que cuando tú realizas cambios aquí en el archivo de configuración de Vite, automáticamente el servidor de Vite se va a reiniciar. Si vamos acá a la consola,
fíjate que me dice que el servidor ha sido reiniciado, ¿sí? A veces puede ocurrir un error y este reinicio, digamos que se tranca o se bloquea y se cierra todo. Es decir, el servidor se apaga por completo. Pero tú lo que tienes que hacer es nuevamente colocar npm run dev y listo. En dado caso que te salga error, ¿vale? El reinicio del servidor, me refiero. Bien, ya tenemos esto listo, lo agregamos aquí, lo agregamos en nuestro layout y entonces en nuestro navegador debería de verse el cambio. Vamos al navegador para ver los cambios y no vemos nada, debe ser por el estilo. Vamos a colocarle otra cosa, eso está acá. Vamos a colocarle text decoration line. Era esta la que yo estaba buscando. A ver, line true, perfecto, esta, para que lo tache las letras. Y ahora sí, me devuelvo para acá. Y fíjate que ahora sí se ve el cambio que le coloqué en ese nuevo archivo CSS que he agregado. ¿Sí? Entonces fíjate que esos son los pasos que tú tienes que hacer en dado caso que vayas agregando tus propios archivos de CSS. Ahora, por último, vamos a hacer un cambio en los archivos de JS. Aquí en Resources, JS, lo abrimos. Aquí está. Vamos a colocarlo acá. Agregamos algo muy sencillo, por ejemplo un alert. Y me dice, vamos a colocarle aquí, esto es un ejemplo. Puntos suspensivos. Y listo. Entonces, volvemos para acá. Y fíjate que sin yo recargar la página, Bit automáticamente lo actualiza y me dice y me aparece el alert, ese código JavaScript que le agregué a mi archivo JS que ya está configurado. Este es el que ya está configurado en Bit, ¿ok? Igualmente tú puedes agregar más archivos JS acá en dado caso que lo necesites. Bien, todo va a depender de lo que estés desarrollando. Vale, entonces voy a quitar esto, borramos ese alert para que no salga cada rato. Quito esto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero llevar este proyecto a producción, subirlo a un servidor ya? Tengo que compilar primero, ¿vale? Igualmente podemos compilar los assets en dado caso que nosotros no queramos ya utilizar este servidor de Bit. Entonces, primero, control C acá para pararlo. Le decimos que sí. Bien. Y ahora utilizamos el otro comando, que sería npm run build, que esto es para construir los assets ya compilados, los minificados. Acuérdate que en versiones anteriores utilizábamos Webpack y en vez de build colocábamos prod o en su defecto production, ¿ok? Para compilar ya los assets ya minificados, ¿vale? Entonces, en este caso es con npm run build. Ahora, antes de hacerlo, déjame mostrarte acá en el código. Ya podemos cerrar esto también y esto también. En el código, en public, fíjate que solamente están estos archivos. Ahora te vas a dar cuenta de lo que ocurre cuando ejecutamos este comando. Le doy enter y esperamos a que realice toda la compilación. Aquí ya ha realizado la compilación. Si te pudiste dar cuenta, es muchísimo más rápido que Webpack. Y fíjate que me dice que en public tenemos una carpeta build con toda la información correspondiente, con todo lo que necesitamos. Entonces, si me vengo aquí al código, en la carpeta public ya tenemos el directorio build. Si lo abro, tengo los assets. Tengo este manifest, que si lo abro, simplemente hace un mapeo de los archivos que están en mi código como tal, en resources, con los archivos que realmente se van a ver en el navegador, ¿ok? Entonces tenemos tenemos este. Nosotros en este caso tenemos 3 archivos. 2 de CSS y 1 de JavaScript. Y aquí dentro, voy a cerrar esto, aquí dentro de Assets tenemos el archivo CSS, fíjate. Este es lo que contiene todas las clases de Bootstrap, etc. Lo cierro. Si abro este, fíjate que este es el label que yo agregué, ¿sí? Con esta decoración.
Y está minificado porque borra los comentarios, borra los espacios, todo eso. Y tenemos el de JavaScript. Si lo abro, fíjate que aquí está todo compilado, minificado. Lo cerramos. Ahí tenemos nuestros assets. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente venir para acá. Aquí sí voy a recargar porque el servidor de Vite ya no está arriba. Si le doy F5 varias veces, fíjate que tengo los estilos. Si me voy aquí a inspeccionar, voy a abrir acá, por ejemplo, creo que se ve un poco pequeño. Voy a agrandarlo un poco para que se vea mejor. Y si me voy, por ejemplo, aquí en el head y me voy acá donde dice, fíjate, los scripts o los estilos. Fíjate que aquí tengo el estilo, el primero, tengo el segundo y tengo el JavaScript, el script aquí agregado. Pero estos son los archivos compilados, ¿sí? No está agregando aquí los archivos que uno edita, no. Son los archivos compilados que me coloca acá al momento de utilizar ese comando npm run build. ¿Okay? Eso es lo que hace esa directiva de @vite. Y de esta manera es que tú puedes utilizar este maravilloso paquete llamado Vite. Es cuestión de acostumbrarse y de ir verificando aquí en la documentación oficial qué otras cosas se pueden hacer con él.